Cierra tus ojos un ratito. Da gracias a Dios por su fidelidad. El problema no es el problema. El problema es la certeza y la convicción que tú tienes interior de quién es el Dios que tú tienes y a quién sirves. Dale gracias porque en su fidelidad no hay respuesta que tú anheles aquí en la tierra que Dios desde el cielo no te la vaya a dar. Dios responde, sí, Dios siempre responde. Dale gracias por eso. Los tiempos del Señor no son tus tiempos. Los pensamientos del Señor no son tus pensamientos. Por eso, muchas veces el problema es la aflicción y la angustia de la pronta respuesta. Pero no es necesaria una pronta respuesta. Es necesario que tú sepas que Dios va a responder. Siempre te va a responder. Dale gracias por eso. Porque cuando Dios responde, entonces la tierra se recrea. Tu vida se recrea. Todo a tu alrededor se transforma y cambia. Porque Él obra su perfecta voluntad en tu vida. Una voluntad buena, agradable y perfecta. Que te saca de ese lugar y te posiciona en un nivel de gozo, de paz, de esperanza, de certeza. Porque tú sabes que lo que has recibido desde el cielo es la respuesta de Dios para tu vida, para tu necesidad, para tu aflicción, para tu enfermedad, para tu situación económica. Dale gracias a Dios. Dile, Padre, gracias porque tú siempre respondes. Siempre tienes una respuesta para todas mis inquietudes, todas mis preocupaciones, todas mis necesidades. Y lo haces a través de tu Hijo Jesucristo, quien por amor a mí murió en una cruz para ser Señor y también Salvador de mi vida. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor esta noche? Aleluya. Gracias, chicos. Aleluya. Muy bien. Dile a tu hermano o a tu amigo que está allí al lado, pero díselo, por favor, aunque no entiendo qué, camino en fe. Nuevamente, aunque no entiendo qué, camino en fe. De lo que voy a hablarle esta noche es un poco como le expliqué el domingo pasado. Es un complemento de lo que ya mi hermano Patricio expuso hace 2 domingos atrás. Y mucho de lo que aquí, ¿no es cierto?, voy a expresarle tiene que ver con mi vida particular, ¿sí? Mi vida como Tomás, mi vida como hombre, mi vida como esposo, mi vida como pastor, mi vida como un ser humano. Y en una relación, ¿sí?, con Dios a través del Señor Jesucristo. Mucho de lo que le voy a expresar han sido parte de la experiencia de vida, ¿sí?, por las cuales he pasado desde el año 96. Por la gracia de Dios, Él me apartó para el pastorado en esta congregación. Miren, si no llevamos años ya. Y la verdad que durante todo ese tiempo el Señor me trajo por diferentes lugares. Y hemos aprendido a las buenas y hemos aprendido a la mala, ¿sí?, a no separarnos de Él y aferrarnos fuertemente a su palabra y a depender, ¿sí?, en todo tiempo
del Espíritu Santo. Hubo tiempo de grandes oasis en los desiertos, hubo tiempo de pequeñas gotas de agua en el desierto, hubo tiempo de desiertos. En todo tiempo el Señor siempre trabajó, y creo que trabaja y creo que seguirá trabajando en mi vida, porque lo que un día el Espíritu Santo ha comenzado en mi vida personal, Él todavía la tiene que seguir perfeccionando. Y es lo mismo que va a ocurrir en ti, y es lo mismo que está ocurriendo en ti, es lo mismo que quizás ocurrió en ti. Entonces, todavía la obra del Señor no ha terminado sobre nuestras vidas. Todavía no hemos sido conformados a esa imagen y esa semejanza de su amado, en quien Él tiene complacencia, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras caminamos en esta tierra hasta el día de la redención, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, cada uno de nosotros vamos a seguir siendo tratados como el barro en las manos del alfarero, porque todo tiene propósito en las manos del Señor. Nada se hace sin despropósito, nada cae en saco roto, nada cae, ¿no es cierto?, en tierra. Todo lo que el Señor hace en tu vida, todo lo que el Señor hace en tu vida es parte de un propósito que Él ya determinó desde la eternidad. Por eso es muy importante, como hemos venido estudiando los días jueves, nuestra intimidad, nuestra comunión, nuestra relación, nuestra llenura del Espíritu Santo, para poder comprender esos procesos por los cuales Dios nos hace atravesar. ¿Por qué la muerte de un ser querido? ¿Por qué un divorcio? ¿Por qué la pérdida de un trabajo? ¿Por qué un hijo que de pronto, estando firme, se aleja de los caminos del Señor? ¿Por qué un matrimonio que era floreciente el día de mañana, ¿no es cierto?, está en sequedades, ¿no es cierto?, en infertilidades? ¿Por qué tantas cosas ocurren? ¿Sí? Cuando aún muchas veces vemos personas entregadas al Señor, consagradas al Señor, que buscan al Señor, y Dios permite todos esos tipos de procesos, porque como les dije hace rato, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y la verdad es que tenemos que aprender a descubrir el pensamiento del Señor. Tenemos que tratar de inquirir el pensamiento del Señor, y eso solamente lo podemos hacer en la medida en que nosotros vamos a la palabra del Señor. Cuanto más escudriñemos la palabra del Señor, cuanto más profundicemos las Escrituras, más podremos entender los procesos por los cuales nosotros estamos pasando. ¿Entiende? Necesitamos cada vez más, mucho más en tiempos de dificultad, mucho más en tiempos de crisis, mucho más en tiempos oscuros en nuestra vida. Necesitamos profundizar en las Escrituras para poder entender, para poder escuchar esa dulce voz del Señor, meternos a ese cuarto secreto, no solamente para orar, sino también para escuchar lo que el Padre quiere hacer en cada uno de nosotros y por qué Él lo está haciendo de tal o cual manera. Yo creo que cuando Dios no responde a las oraciones, podemos sentir mucha frustración, sentimos desánimo, entramos en duda, pero sin embargo las Escrituras nos muestran claramente que la respuesta de Dios siempre llega, a su tiempo, pero siempre llega. Y muchas veces esa respuesta de Dios a nuestras oraciones es diferente a lo que nosotros estábamos esperando, a lo que nosotros estábamos pensando, a lo que nosotros estábamos queriendo como respuesta de parte del cielo. Precisamente porque los caminos del Señor son perfectos. Sus caminos no son como los caminos del hombre, que parecen que su fin, ¿no es cierto?, es de paz, de gozo, pero es camino de muerte. Pero el camino que el Señor nos lleva a transitar en Jesús, un camino angosto, un camino de renuncia, un camino de entrega, un camino de fe, un camino de esperanza, un camino de perseverancia, un camino de paciencia, es muy complicado.
no es igual a nuestro caminar. Entonces muchas veces Dios, ¿no es cierto?, en sus respuestas nos da aquellas cosas que nosotros no estábamos esperando. ¿Y qué pasa entonces en nuestra vida cuando de pronto, ¿no es cierto?, hemos orado tanto, hemos ayunado, hemos clamado y hemos esperado una respuesta en una dirección y el Señor nos envió esa respuesta en otra dirección? ¿Qué pasa con nuestra vida? Seguramente si estamos raquíticos espiritualmente, si estamos famélicos espiritualmente, nos angustiaremos, dudaremos, nos enojaremos, hasta quizás, ¿no es cierto?, elevaremos un pensamiento, ¿no es cierto?, no tiene sentido servir a Dios, no tiene sentido ser un hijo de Dios, no tiene sentido. Yo recuerdo muy especialmente el día antes que Fanny entrara en coma en Rosario de Lerma. Nosotros no podíamos viajar porque estábamos aislados por el COVID también, no podíamos viajar. Veníamos teniendo todos los días unas llamadas, videollamadas. Y en esa última llamada que ella hace, me dice: mira, Tomás, yo sé que me voy a ir. Yo sé que de aquí no voy a salir. Pero yo lo único que te quiero pedir a vos es que no renuncies a lo que el Señor te ha dado. No te enojes con Dios. No abandones el pastorado. Sigue dando a la gente lo que Dios ha puesto en tu corazón, aunque ya no nos volvamos a ver aquí en la tierra. Yo le dije: no hablé así, si el Señor te va a sacar. Estamos orando, estamos ayunando. Un montón de gente en todo lado claman a Dios por ti, porque estamos esperando. Es más, mira, te mando mensaje: pastor, que esta enfermedad no es para muerte, es para la glorificación de Dios. Pastor, esto es un proceso, el Señor lo va a sacar a victoria. Usted va a salir con su esposa caminando de la clínica. Un montón de mensajes. El 21 de diciembre, 8:45 de la mañana, recibimos la noticia en el departamento con mi hijo: vengan ya a la clínica porque Fanny acaba de partir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la respuesta de Dios? ¿Dónde está la respuesta de Dios? ¿Por qué no contestaste? No éramos solo nosotros, eran muchos clamando, orando, ayunando. Yo en ese tiempo aprendí sinceramente lo que es el clamor a Dios. Nunca antes había clamado. En ese proceso aprendí lo que es el clamor de Dios y lo que es orar desde la angustia interior, porque nunca antes había orado de esa manera. ¿Qué pasó? O llévelo a sus cuestiones personales. Usted oró, usted creyó, usted confió, usted dijo sí, amén, como dice la palabra, en Cristo Jesús. Y la respuesta vino, pero vino no en la forma en que usted quería, sino en la que Dios había determinado. Entonces, ¿qué pasa en la vida del hombre? Yo entré en depresión, 2 meses deprimido, encerrado, no quería salir. Y no tengo temor de confesarle, porque siempre he hablado de mis debilidades, siempre, nunca he hablado de mis fortalezas. En una de esas intenté matarme, dirigí mi camioneta en la ruta contra un camión, porque decía: no tiene sentido. Mis pensamientos estaban nublados, mis sentimientos estaban nublados. Y eso lo saben mis hijos. Enfilando hacia el camión, era increíble de que no podía volantear hacia la izquierda, sino que era una fuerza mayor que me llevaba la camioneta hacia la derecha.
por la angustia, la desesperación, la depresión. Dios no me respondió, Dios no me respondió, Dios no respondió. ¿Dónde está Dios? Y quizás a vos te ha pasado exactamente lo mismo, pero en otras circunstancias de vida. Quizás le pusiste tanta gana a la oración, le pusiste tanta gana al ayuno, porque no estabas pidiendo ganancias personales, no estabas pidiendo nada, que estabas pidiendo lo que considerabas que era justo. Pero Dios respondió. A su manera, Él respondió. ¿Tardé en entender la respuesta? Sí. ¿Tardé en asimilar la respuesta? Sí. ¿Tardé en superar? Sí. Y siempre digo y recuerdo, un ángel del cielo fue a visitarme, mi hijo Jonathan. Él fue. Y él me escuchó orando y él me abrazó y me dijo: papá, ya no así, ya no, ya basta. Y me dijo algunas cosas ahí que van a quedar para la eternidad entre nosotros y que fueron como el sacudón. Epa, hasta aquí, hasta aquí. Por eso yo puedo entender a la gente que ora, que clama, que ayuna, que muchas veces se enoja contra el Señor y dice: ¿por qué? Puedo entender a la gente, pero le pido a esa gente y la desafío a esa gente que pueda encontrar esa paz y esa respuesta en la palabra del Señor. Porque cuando usted va a la fuente y cuando usted abre su corazón y deja de lado todo su paradigma de pensamiento y deja de lado todo lo que usted quería, todo lo que usted sentía, todo lo que usted esperaba, y dice: Señor, revélame tu voluntad, entonces el Señor te muestra los por qué y los para qué. Y entonces uno ahí puede decir: tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Los por qué, los para qué, los cuándo, los cómo. El hombre siempre busca una respuesta a todo lo que pasa a su alrededor. Siempre. Necesitamos respuestas. Nos movemos muchas veces en base a las respuestas que recibimos. Accionamos nuestra vida, dirigimos nuestra vida en base a las respuestas que recibimos. De Dios, del hombre, de la sociedad, de donde sea. Usted necesita una respuesta para direccionarse. Porque una falta de respuesta en nuestra vida provoca en nuestro interior una sensación de que no tenemos control de la situación. Que no tenemos control de esa situación. Y si hay algo que a nosotros nos gusta es tener todas las cosas controladas. Planificamos, organizamos, proyectamos, evaluamos, juzgamos, organizamos, controlamos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Entonces necesitamos siempre la respuesta. Porque eso así a nosotros nos da como un aire de: tengo control sobre estas cosas. Pero ¿qué cuando la respuesta que tú recibes, en vez de darte la sensación de control, te provoca más descontrol todavía dentro tuyo? Hace tambalear tu fe. Hace tambalear tu fe. Hace que te replantees todas las enseñanzas que has recibido hasta ese momento. Hasta que consideres todas las palabras que han sido sembradas en tu mente y en tu corazón. Hace
domingos atrás, Patricio nos compartió que Dios habla, levanta tormentas, y en medio de esa tormenta el hombre clama y Dios obra y trae sosiego en la tormenta y nos lleva a puerto seguro. Recordemos un poquito eso. Salmo 107, por favor. ¿Ya lo tiene? Solamente voy a leer, no vamos a explicar ni redondear porque esto ya magistralmente Patricio, ¿no es cierto?, nos lo enseñó hace 2 domingos atrás. Porque habló Dios e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Verso 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Cuántos han recibido ese tipo de respuesta en su vida? ¿Cuántos? ¿Pocos? ¿Algunos? Respuestas inmediatas. Tú oraste y al rato, Señor, abrió puerta. Yo me acuerdo por ahí, Oscar sube y dice, estuve con una crisis, estuve con esto, pero es increíble. Oré, clamé al Señor y en el acto el Señor me respondió. ¿Cuántas veces, no es cierto, Oscar sube y nos dice esas cosas? ¿Cuántos viven ese tipo de experiencia? Que la oración que tú elevas tiene una respuesta inmediata y tiene una respuesta positiva, favorable a lo que anhelas, a lo que deseas, a lo que estás esperando en el acto. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, y no voy a hacer una apología aquí de Dios, no voy a hacer una defensa del obrar de Dios a favor de la humanidad, sino que voy a hacer una exposición para que nosotros podamos entender un poquito más cómo Dios obra. Porque muchas veces, querido hermano, con todo lo que escuchamos hoy alrededor de nuestra vida, todo el mundo, ¿no es cierto?, nos hace creer y nos hace pensar que tenemos un Dios al cual, ¿no es cierto?, nosotros podemos mandarle. Que tenemos un Dios que tiene que servir a todos nuestros caprichos, a todas nuestras necesidades, a todo lo que nosotros queremos. Tenemos un Dios, ¿no es cierto?, que tú le marcas, ¿no es cierto?, el teléfono a través de la oración y cual delivery, y Él envía ya a su ángel y te trae la respuesta inmediatamente. ¡Wow! Y satisface esa necesidad que vos tenés. Muchas veces escuchamos decir, pedid y se os dará. Pidan, pidan, pidan todo lo que quiera, que Dios todo se lo va a dar. Pero es tan así. Nosotros debemos ser maduros en nuestra manera de pensar. ¿Me escuchó? Y poder alcanzar madurez en nuestra manera de pensar implica que tenemos que de pronto, ¿no es cierto?, leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, alimentarnos de las Escrituras, porque ellas son el alimento sólido para nuestras vidas.
La única manera de poder entender cómo Dios obra es por medio de su Escritura. Por eso en Mateo 22, 29, el Señor Jesús dijo que erramos porque ignoramos las Escrituras. Y yo quiero centrar esto puntualmente en la respuesta de Dios a las cosas que nosotros pedimos. Muchas veces erramos porque ignoramos las Escrituras. Ignoramos cómo Dios obra. Ignoramos porque no leemos la Escritura. Y 2 de Timoteo 3:16 nos dice que la palabra, toda la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos en todo, aún en esto, en el claro entendimiento y en la comprensión de cómo Dios responde a lo que yo le pido. Para no ser un niño fluctuante, para no ser un niño, ¿no es cierto?, llevado por todo viento de doctrina de un lado al otro, sino que para poder declarar siempre que Dios es fiel, que Dios es fiel. Y aunque no entiendo qué, yo camino en fe. Aunque no entiendo qué, yo camino en fe. Si hay algo que nosotros necesitamos hoy, recién mi hermana Yamila, ¿no es cierto?, lo acaba de decir. El matrimonio está siendo bombardeado, zarandeado, influenciado. Muchos matrimonios están en crisis. Crisis es la oportunidad para, pero crisis también es la tentación que el diablo pone para que las personas se separen, se dividan. Yo el otro día le decía a Mari, más allá, Mari, donde nosotros vamos a vivir, más allá, le digo, sea en mi casa, en tu casa o en otra casa, lo importante no es la casa. Lo importante es el hogar que nosotros dos podamos formar. No es la casa. Y muchas veces el matrimonio vive en casa, pero no tiene un hogar. Pero no voy a hablar de eso, ¿sí? Pero estamos en tiempos de crisis. Hay necesidades, hay muchas angustias, hay muchas dudas. La enfermedad, el cambio climático y tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Y yo creo que si usted es un cristiano sincero, usted en Dios busca respuesta a estas cosas.